Algunas veces es mejor no entender. La anomalía que exploraremos hoy es una entidad info-peligrosa. En el pasado, la GOC ya ha colaborado con la Fundación para lidiar con amenazas similares. Utilizaremos sus herramientas, junto a nuestros métodos antimeméticos, para prevenir el contagio. No obstante, quedan advertidos. Algunas veces es mejor no entender. Advertencia. El siguiente documento está clasificado como un infopeligroso de nivel 6. El acceso no autorizado resultará en la terminación a través de un agente memético o asesino. Proceda bajo su propio riesgo. Agente memético activado. Permanencia de signos vitales confirmada. Recuperando archivo. Ítem número SCP-3007. Clasificación del objeto. Gather. Procedimientos especiales de contención. Los hospitales y medios de comunicación de todo el mundo han de ser monitoreados en busca de la aparición de SCP-3007-1. Las instancias de SCP-3007-2 deben ser puestas en custodia de la Fundación, y la exploración de SCP-3007-3 usando SCP-3007-2 ha de ser conducida bajo la supervisión de un miembro del personal con autorización de seguridad de nivel 3. Todos los individuos confirmados como SCP-3007-2 deben ser terminados inmediatamente. Se le deben administrar amnésticos de clase A los civiles no afectados que hayan adquirido conocimiento de SCP-3007-3. El personal que muestre falta de cooperación en la ejecución de estos procedimientos debe ser amnestizado y transferido inmediatamente, pues una brecha de contención de SCP-3007 probablemente resultaría en un escenario de clase XK de fin del mundo. Descripción: SCP-3007-1 es un fenómeno alucinógeno recurrente, sin un patrón aparente respecto a edad, sexo, raza, salud o profesión. SCP-3007-1 afecta aproximadamente individuos designados SCP-3007-2 en todo momento por todo el mundo. A pesar de los esfuerzos de eliminación de la Fundación, nuevas instancias aparecen frecuentemente. Ningún otro método aparte de la muerte ha probado ser efectivo en la prevención o discontinuación de la aparición de SCP-3007-1. SCP-3007-1 ocurre de manera aparentemente aleatoria, un promedio de 4 veces al día por sujeto. La duración suele ser de entre 15 y 18 minutos. Los sujetos afectados dicen ser transportados a un sitio, designado SCP-3007-3. La descripción de SCP-3007-3 es en gran parte idéntica entre los sujetos, pero no se asemeja a ningún lugar conocido en la Tierra. Aunque SCP-3007-1 ocurre a veces en varios sujetos a la vez, no hay casos confirmados de sujetos que se hayan reunido en SCP-3007-3. Cuando experimentan SCP-3007-1, los sujetos son completamente capaces de moverse físicamente, pero cuentan que solo pueden percibir la realidad a través del oído y el tacto. Como resultado, los sujetos son capaces de recorrer SCP-3007-3 mientras se comunican con individuos no afectados. Los sentidos de vista, olfato y gusto en SCP-3007-3 no se ven afectados. Cualquier daño o lesión recibida en el contexto de SCP-3007-1 se manifestará también en los sujetos en la realidad. Hasta la fecha, ha habido sujetos fallecidos por caídas desde grandes alturas, presumiblemente por las acciones tomadas mientras experimentaban a SCP-3007-1. Además, el sonido originado dentro de SCP-3007-3 puede ser percibido claramente en la realidad a un radio de 2 metros de SCP-3007-2. Estos dos hechos proveen algo de evidencia de la existencia de SCP-3007-3. Anexo 1. Registro de entrevista 3007-2C. El primer reporte registrado de SCP-3007-3. Entrevistado: SCP-3007-2C. Una mujer jubilada de 68 años, procedente de Corea del Sur. Entrevistador: Dr. Fecha: 12 de julio de 2000. Prefacio. El diálogo ha sido traducido del coreano. El sujeto estuvo entre los primeros SCP-3007-2 que se descubrieron y, en ese momento, era el único mentalmente sano.
Comienzo de la transcripción. Buenos días, señora. ¿Cómo se siente? No muy bien. Tengo miedo. Tengo problemas para dormir. Las pruebas indican que estás en buen estado de salud. ¿Es esto causado por tu condición? ¿Condición? Ah, ¿te refieres a las visiones? Sí, sigo pensando en ese lugar. ¿Lugar? El sujeto asiente. Sí, las veces anteriores era borroso, como un sueño. Solo recuerdo lo suficiente para saber que era el mismo lugar. Sin embargo, esta vez fue diferente. Pude ver el paisaje con perfecta claridad. Por favor, describa el lugar con detalle. Sonará absolutamente imposible de creer, pero por favor, créame. Después de que empezase la visión, aparecí en un estrecho puente colgante. Era de día, pero la luz del sol parecía débil, como si estuviese oscurecida por el humo. Había un hedor horrible en el aire. Me recuerda a basura y carne podrida. Guarda silencio. ¿Se encuentra bien? Sí, es solo que me trae tantos recuerdos. Disculpe, voy a continuar. Podía ver bastante lejos por la altura, y a mi alrededor se encontraban las ruinas de una ciudad. Bueno, no estoy segura. Los edificios eran distintos de todo lo que había visto antes, más como árboles gigantes que como rascacielos. Eran tan altos que tuve que estirar el cuello para ver la cima, pero finos como una aguja. Algunos se mantuvieron erguidos, pero la mayoría había caído o quedado reducidos a escombros. Cuando el vértigo terminó por fin, fui a un costado del puente y miré hacia abajo. El suelo estaba fuera de mi rango de visión, como si la ciudad continuase por siempre en la oscuridad. Tuve que retroceder antes de vomitar o tener un tropiezo. Miles de puentes, como aquel en el que estaba, parecían ser los únicos enlaces entre los edificios. Sin embargo, muchos de ellos estaban rotos también. Todas las estructuras estaban hechas de un material liso y metálico, pero en lugar de ser reluciente, era blanco como el hueso. ¿Pudo discernir alguna criatura viva entre las ruinas? No, no vi un solo animal o persona por ahí. Tampoco había plantas. Una pensaría que los edificios abandonados estarían invadidos por ellas, pero todo el lugar estaba muerto y estéril. Ya veo. ¿Había otras características notables? El sujeto se revuelve, visiblemente incómodo. Había un pilar negro muy alto en la distancia. Era más grueso y sobresalía por encima de los otros edificios. Así que me entró curiosidad y empecé a caminar hacia él. Podría haber llegado, pero aparecieron cosas en mi camino, tiradas en el suelo. Había... Doctor, ¿tengo que continuar? No quiero recordarlo. Por favor, ¿podemos parar? Entiendo que esté asustada, pero por favor, continúe. El sujeto cubre su boca con una mano, empezando a llorar. Lo siento, me sobresalta recordarlo. Los cadáveres estaban por todas partes. Parecían secos y momificados, así que debieron de haber muerto hace mucho. Al principio pensé que pertenecían a diferentes animales, pero me atreví a mirar más cerca. Podrían haber sido personas, pero sus cuerpos estaban mal, retorcidos. Había un hombre, creo, cuyos huesos sobresalían en algunas partes y emergían de su piel como extremidades extra. Tenía los brazos levantados. Posiblemente estaba arañando esas cosas cuando murió. Un niño estaba cerca de él. Tenía que haber sido un niño. Su cabeza estaba derretida como la cera, pero tenía la misma altura que mi nieto. Oh Dios, algunos de ellos estaban unidos, pensados en cubos. Oh Dios, por favor, no, no.
Divagaciones de esta naturaleza continúan por varios minutos. SCP-3007-2C cae en un estado de histeria y se niega a dar una descripción posterior. La persuasión no tiene éxito y se considera que el sujeto está en malas condiciones para continuar la entrevista. Gracias. Eso será todo por hoy. Fin del registro. Conclusión. El nivel de destrucción observado y su efecto psicológico en los sujetos es preocupante. Las futuras investigaciones se enfocarán en obtener información de esta estructura y su relación con SCP-3007-1. Doctor. Anexo 2. La presencia de un gran pilar es constante entre los reportes de SCP-3007-2. Para los sujetos, el objeto es visible desde el punto de llegada a SCP-3007-3 y parece prominente ante otras estructuras en la ciudad. Debido a su potencial importancia, el Doctor, el investigador líder de SCP-3007, aboga energéticamente por que se explore. Registro de Exploración 3007-GB. Sujeto: SCP-3007-2GB, antes conocido como... El sujeto es un hombre australiano de 23 años de edad que trabaja como ilustrador. El sujeto es notable por poseer una memoria excepcional. Personal de supervisión: Doctor. Equipamiento: ninguno. Notas adicionales: se habían realizado intentos de exploración anteriormente, pero fueron altamente infructuosos debido a la falta de cooperación de los sujetos. SCP-3007-2GB se ofreció voluntario, expresando un gran deseo de asistir en la comprensión y tratamiento de SCP-3007-1. Comienzo del registro: 8:30 horas, 14 de julio de 2000. Doctor, ha comenzado. Estoy en la ciudad. ¿Puede ver la estructura en forma de pilar? Sí, no está lejos. Creo que puedo llegar ahí alrededor de 1 hora, si no hay problemas. Por favor, proceda como lo planeamos. Está bien. Oh, Dios, esto es muy confuso. Se escuchan pasos irregulares sobre el metal, haciendo un poco de eco. Oh, casi me caigo. Es raro no sentir nada aquí. Vale, creo que ya estoy bien. Los pasos continúan, perceptiblemente más cautelosos. El sujeto reduce la velocidad ocasionalmente, probablemente para evitar obstáculos en el suelo. Por favor, describa los alrededores y notifíquenos cualquier desviación de sus observaciones anteriores. Hasta ahora son todo cosas que he visto antes. Los edificios están hechos de metal, como la superficie por la que estoy caminando. Los puentes están por todas partes, entrecruzándose y uniéndose con motelas de araña. Están casi intactos, así que puedo ir de uno a otro mientras sea cuidadoso. Sobre la hora, la luz es bastante buena, así que creo que es por la mañana temprano. Hay un leve crujido, seguido por una maldición del sujeto. ¡Maldición! He pisado su pierna. ¡Oh, Dios! El olor. Pensaba que me había acostumbrado. Los pasos se reanudan, pero la respiración del sujeto es pesada. Hay más de estas cosas esparcidas por ahí. Pero a juzgar por el hedor, es mucho peor dentro de los edificios. Preferiría no entrar ahí y permanecer a aire libre. ¿Hay algún problema con eso? Está bien, continúe. El sujeto avanza por 15 minutos sin demasiadas incidencias. Durante este periodo, los reportes del sujeto consisten en daños observables hechos a las estructuras. Todos los reportes son consistentes con aquellos dados por los sujetos. Me estoy acercando, pero por aquí hay más cosas raras. Hay un avión caza con 6 alas. Estrellaron en un puente debajo de mí. Ha estado aquí colgando por mucho tiempo. Pausa. Puedo ver al piloto en la cabina. Oh, está partido por la mitad, y cada mitad cuelga de un lado. Dios mío, este lugar es estúpidamente raro. ¿Hay otras naves? Sí, están en todas partes, y cada vez son más. No recuerdo que me haya contado esto antes, Doctor. No, es el único sujeto que se ha aventurado lo suficientemente lejos para observar una ocurrencia así.
Ok. Supongo que debería tener cuidado entonces. No sé lo que este sitio va a tirarme a la próxima. Oh, y el olor está haciéndose un poco más fuerte. Me está empezando a dar asco. Interesante. Continúe con su camino, por favor. Si usted lo dice. El sujeto continúa reportando instancias de naves dañadas, un total de 40 idénticas dentro del rango observable. 20 minutos más tarde, los pasos del sujeto comienzan a ralentizarse. Está bien. Estoy alzando la vista hacia el pilar en este momento. Es mucho más grande de lo que pensaba. Se trata de un cilindro, de unos 40 metros de grosor. Quizá más. ¿Hay algún rasgo inusual? Puedo ver que tiene unas partes de colores, probablemente decoración. Lo envuelven algunas escaleras. Van hacia arriba. Y el olor. Oh, God. ¿Qué ocurre? Los cadáveres. Una marrita multitud de ellos. Están amontonados en la parte baja, aplastados unos contra otros. Ni siquiera puedo contar cuántos son. Jesus Christ. Por favor, mantenga la calma y evalúe el nivel de obstrucción. ¿Puede alcanzar la escalera? Espera. ¿Dice que pase a través de ellos? No voy a hacerlo. Por favor, continúe. Se ha ofrecido voluntario, ¿no es así? No sabía que tendría que pasar por esto. Este es el propósito de esta exploración, señor. Actualmente, carecemos de información suficiente acerca de estas alucinaciones, y necesitamos su cooperación. Puede ayudarnos a encontrar un tratamiento para su condición, y no tener que volver a visitar este lugar nunca más. SCP-3007-2GB permanece en silencio por casi un minuto. Vale, lo intentaré. Solo esta vez. Esto es una locura. La respiración del sujeto se vuelve fatigosa y la frecuencia de los pasos se incrementa. Se escuchan sonidos de crujidos sordos, junto a las maldiciones del sujeto y tropiezos ocasionales. Pasados 3 minutos, estos ruidos disminuyen. Hay una serie de rápidos golpeteos ligeros, seguidos de uno fuerte. El sujeto empieza a jadear ruidosamente. Jesus, nunca más, Job. Hay ruidos de rasponazos momentáneos, seguidos por unos pasos lentos. Señor, no sabemos cuándo terminará el fenómeno, así que, por favor, absténgase de retrasarse y ascienda. Está bien, iba a hacerlo. Cuanto más alejado de esas cosas esté, mejor. Pausa. Doctor, estos cuerpos están prensados juntos, como si estuviesen trepando unos sobre otros para llegar a ese pilar. Y algunos de ellos, los que tienen cabeza, tienen unas caras como si estuviesen mirándome. O a lo que sea que haya encima de esta cosa. Joder, es raro. Creo que me voy a poner ya en marcha. Los sonidos de golpeteo regresan. El sujeto permanece en silencio por varios minutos. Poco a poco, emerge un débil sonido muy rápido, presumiblemente viento de las alturas. Doctor, este sitio me hace sentir intranquilo. Considerando lo que ha visto, es entendible. No, doctor, no lo entiende. No son los cadáveres y los edificios. Este sitio no es normal. Lo que ocurrió aquí no fue normal. Al principio pensé que hubo algún tipo de desastre natural, como un earthquake o una lluvia de meteoritos. Pensé que así fue como la entidad terminó destruida. Pero ahora que soy arriba, todo el lugar se ve raro. ¿Por qué asume eso? Bueno, desde aquí he estado notando algo inusual sobre los edificios. No solo han sido reducidos a escombros o explotados, algunos de ellos han sido retorcidos, cortados en secciones o incluso aplastados en distintas partes, como arcilla. Es más bien como si hubiesen sido deformados, como si fueran cables que un niño cogió y dobló en formas extrañas. El viento se hace más audible a medida que el sujeto asciende. Creo que pasa igual con las naves, e incluso los cuerpos. La mayoría de los cadáveres tenía características humanas, como si soliesen ser gente. Un earthquake no haría eso. No tiene sentido. Lo que quiera que sucede aquí,
no se limitó a destruir, jugó con este lugar. Entendido. Por favor, proceda. El volumen del viento se incrementa gradualmente. Los pasos se detienen. Encontré el primer cuadro. Es delgado y más alto que yo. Puedo ver unos pocos más alrededor de este pilar, justo al lado de las escaleras. Es como si todo estuviese diseñado para exponerlos. ¿Qué representa? Creo que podría estar contando algún tipo de historia. En él hay un grupo de personas, agarrando objetos aleatorios. Sonríen, pero aparte de eso, sus caras no tienen expresión. También hay una extraña criatura azul, pero eso podría ser una persona exagerada. Las líneas en el fondo parecen los edificios de esta ciudad. Sin embargo, no puedo estar seguro. El estilo es surrealista y difícil de describir. Es completamente diferente a lo que suelo hacer, pero puedo intentar dibujarlos cuando vuelva. Sí, eso sería de mucha ayuda. Está bien. Veré si puedo memorizar los otros también. Los pasos se reanudan y continúan por 5 minutos. Estoy con el segundo. Es todavía más confuso que el primero, pero puedo distinguir unas aeronaves. 6 alas, como las que encontré hace un tiempo. No hay reportes en 5 minutos. La duración implica que los cuadros están separados por espacios regulares a lo largo del pilar. Jesus. Este lo hizo a un enfermo. En él hay algunas de esas criaturas cadavéricas, pero se ve como si siguiesen vivas. God. Casi puedo leerlas otra vez. Podría ser solo su imaginación. Ha estado desorientado y bajo estrés durante los últimos 15 minutos, así que es perfectamente normal confundir las ilusiones con la realidad. Periodo de 5 minutos. Ese otra vez. Me he alejado de los cuerpos, pero no se va. De hecho, se está volviendo más cercano. Por favor, mantenga la calma, señor. Está completamente a salvo, se lo aseguro. Periodo de 5 minutos. Este de aquí muestra gente con líneas que salen de sus cerebros y están como unidas al pilar. ¿Cree que uno de ellos podría ser yo? Es una observación interesante. Sí, creo que sería un alivio descubrir de qué va todo esto. God, ya no lo soporto. Por los 5 minutos siguientes, el sujeto masculla incoherentemente en voz baja mientras asciende. Ya casi he llegado al final, y el olor se está volviendo muy fuerte, doctor. No sé lo que hay aquí, y no sé si quiero descubrirlo. Señor, continúe por favor. Ha llegado hasta aquí. Doctor, yo... Sí, supongo que tiene razón. Mejor llegar hasta el final. Ahora el ruido del viento es fuerte. Casi amortigua las pisadas del sujeto, mientras pone el pie en una superficie diferente. El sujeto chilla de repente. Hay un ruido sordo, seguido de sonidos de rasponazos. Oh my God. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios es eso? Arcadas. Se oye un llanto. ¿Qué está viendo? Maldita sea, no lo sé. Está desecrado, como todos los otros que he visto. Pero es grande. Tiene una cara 10 veces más grande que la mía. Y el cuerpo... Oh, God. Tantos brazos y le faltan trozos. Y está curvado. Señor, no se asuste. Está muerto, ¿no? No supone ningún peligro hacia usted. No, doctor. No es solo el cadáver. Es el cuadro sobre el que reposa. El último. No creo que esté terminado, pero puedo decir... Oh, God. ¿Por qué está esto aquí? It's a... Censurado. Remítase al anexo 4. ¿Está seguro? Por supuesto que sí. Cualquiera... El sujeto se detiene abruptamente y, tras un momento de confusión, reporta que SCP-3007-1 ha terminado. Aunque se halla en un estado emocionalmente inestable, el sujeto dice que es capaz de recordar las imágenes con gran claridad. Fin del registro. 9:41 horas.
Conclusión. Suponiendo que el reporte de SCP-3007-2GB sea confiable, creo que podemos obtener información sobre SCP-3007-3 a través de sus pinturas. Doctor. Anexo 3. 25 de septiembre de 2000. Reproducción gráfica de los cuadros de la fachada del pilar, hecha por SCP-3007-2GB. Las imágenes le fueron mostradas a otros sujetos involucrados en expediciones posteriores, que confirmaron que fueron altamente precisas en términos de parecido con las obras originales. Archivos adjuntos 3007.A. Anexo 4. 27 de diciembre de 2000. Archivos adjuntos 3007.B. Reproducción del último cuadro, ubicado en el punto más alto del pilar. Se requiere autorización de nivel 3007 diagonal 2. Introduzca sus credenciales. Fin del registro. El saber sobre la existencia de esta anomalía no conlleva un riesgo en sí, pero el entenderla implica invitarla a cruzar más allá de nuestras mentes. Sigan escuchando bajo su propio riesgo. Un mundo fue devastado por su ansia de conocimiento. La entidad que descubrieron en las estrellas viajó con ellos a través de sus recuerdos y palabras, y éstas infectaron a todo aquel consumido por la curiosidad. Incluso la poderosa deidad guardiana de este mundo fue incapaz de combatir la entidad por mucho tiempo, solo siendo capaz de rescatar a aquellos que permanecían en la dicha de la ignorancia. Como último intento por proteger a los que llegaran a este mundo en ruinas, la diosa dejó pinturas sobre lo ocurrido, o quizá fue la entidad misma quien obró a través de su última víctima. Por esta ocasión, agentes, será mejor que no estén informados.